conocido el problema, llega el momento de las actuaciones. No se puede solucionar luego a corto plazo, por lo que la clave parece estar en la prevención. Y queremos mostrarles cómo. La Comunidad de Madrid se ha puesto manos a la obra mediante el plan Convivir es Vivir, en el que participan también otros países europeos y que pretende ser un modelo exportable a países latinoamericanos, como es el caso de Ecuador. Para hablarnos de ese plan y de las situaciones que se viven en las aulas, tenemos hoy con nosotros a don José Luis Carbonell, bienvenido. Él es director territorial de Educación de Madrid y también, creo, creador de este plan. ¿Es así, verdad? Sí, así es. Bueno, enseguida nuestra primera pregunta va a ser que nos describa, por favor, ese plan, pero fíjese que y fíjense nuestros espectadores, que estamos hablando de un problema serio, porque hoy, en este plató, queríamos tener con nosotros un profesor que nos contara su situación personal, sus vivencias personales en las aulas, y no ha querido venir nadie. Bueno, no ha querido venir nadie es porque no tendrán mucho ustedes donde escoger. Sí, naturalmente, de las personas que hemos preguntado. Claro, no habrá mucho donde escoger porque afortunadamente en el caso de España la situación es preocupante, pero no es alarmante. Entonces, realmente nosotros lo que estamos intentando es anticiparnos a que la situación sea alarmante y por eso estamos trabajando en prevención desde el año 97. Bueno, cuéntenos, por favor, de una manera más o menos breve, ¿en qué consiste este plan? Pero así se lo puedo sintetizar en un minuto. El plan es un programa educativo, preventivo. No debemos olvidar que la prevención, la escuela es prevención y desde la escuela, cuando digo escuela me refiero al centro educativo con carácter general. La escuela desde infantil hasta los ciclos formativos de FP tienen una responsabilidad en la prevención. Por lo tanto, el programa es un programa educativo, preventivo e interinstitucional. Si hacemos un análisis de las dificultades que tiene atajar los problemas de violencia, nos damos cuenta que tenemos responsabilidades muchos en ellas, muchas instituciones y muchas entidades. Por eso el programa es interinstitucional. En el programa colabora la Delegación del Gobierno en Madrid, colabora el Defensor del Menor, colaboran los cuerpos y fuerzas de seguridad, colaboran organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, lo dirigimos y se desarrolla desde educación. Pero hay todo un abanico de instituciones que se corresponsabiliza de esta iniciativa en prevención. Por lo tanto, el programa va dirigido al profesorado, pero también con la ayuda de estas instituciones a otro tipo de agentes educativos, porque lo somos todos, lo somos los padres, lo somos como profesores, lo somos como ciudadanos. El programa consiste, hay una convocatoria anual, que afortunadamente la demanda es mayor a la oferta, siempre se nos quedan centros fuera porque queremos hacerlo desde el principio bien, no atender a lo que realmente podemos atender, no generalizar. Una convocatoria anual en la que los centros se deben comprometer, son ellos los que los piden, nosotros no lo designamos, se deben comprometer a desarrollar una serie de líneas de intervención. La primera línea de intervención es la formación del profesorado. Nuestro profesorado, pues como es natural, no tiene una formación específica en materia de prevención y menos de violencia porque es un fenómeno reciente. Y a partir de ahí se desarrollan los programas educativos, el currículo, se desarrolla con actuaciones permanentemente enfocadas hacia la convivencia en los centros educativos. A la vez se hace formación para los padres, se hacen escuelas de padres en las que de alguna manera se les transmite por expertos cuáles son las pautas educativas que deben hacer junto con el centro educativo. Y también una estrategia importante, y es que en el diseño de todas las estrategias, sobre todo las internas del centro para desarrollar este nivel de convivencia, es muy importante la participación del alumnado. El alumnado participa en el diseño de sus propias normas, en el diseño de las actividades, etc. Nos decía usted al principio que la situación de España no es, eso es evidente, tan alarmante como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero, en fin, ¿en qué punto estamos en este asunto de la violencia y, sobre todo, comparando, por ejemplo, con nuestros países del entorno próximo, claro, ¿no?, de Europa? Con Estados Unidos es imposible comparar, ni siquiera otros países de Europa que conocemos con problemas de violencia. Yo diría que somos uno de los países que en este momento está en la línea baja de la situación grave, en la línea baja. Estamos trabajando, como usted ha dicho antes, con otros países en un programa internacional europeo financiado por la Comisión Europea y
las cifras, independientemente de los estudios que se manejan, de verdaderos actos violentos en los centros educativos, se suelen mover entre el 6 y 7%. Si cogemos estudios de Inglaterra, de Francia, en los que tenemos socios, pues estamos ahí, 6-7%, pero también depende muchas veces del instrumento de medición. Nosotros planteábamos una vez en Bruselas que sería importantísimo, sobre todo en el caso de Europa, crear un instrumento de evaluación y de medición que fuera para todos los países europeos, para que pudiéramos manejar cifras. Se pudiera comparar. Exactamente, y nos pudiera permitir saber exactamente en qué situación estamos. Bueno, son pocas las agresiones, pocos los actos violentos, pero ¿qué tipo de actos violentos se producen en las aulas españolas? Normalmente responden al parámetro internacional, así que no hay nada que nos diferencie, es decir, las agresiones verbales, que como consecuencia llegan a producir otras agresiones físicas, las agresiones o la violencia psíquica, instrumento que ha ido increciendo en el caso de las alumnas. ¿Sí? Creemos en algún estudio que es una de las herramientas que más se maneja por parte, es un fenómeno nuevo por parte del alumnado, de las alumnas en particular. Pero no hay una gran diferencia. Sí que lo que no tenemos, afortunadamente, son extremadamente graves, lo que no tenemos son agresiones gravísimas, es decir, son muy aisladas, las podemos contar desde el centro educativo con resultado de muerte. Yo creo que no existe. ¿Agresiones entre los alumnos o entre alumnos y profesores? El problema es todavía mucho más complejo, se acaba usted de dejar uno. Entre los alumnos, entre alumnos y profesores, en algún caso, existe más la agresión verbal entre alumnos y profesores. Es un mecanismo de defensa del alumno ante el profesor, pero bueno, existe también la agresión de padres hacia el profesorado y en algunos casos para otro alumno que perturba gravemente el funcionamiento y la convivencia. Sí, tenemos un caso de eso, después vamos a hablar. Pero si nos permite el señor Carbonell, enseguida continuamos. Antes queremos mostrarles un caso, podríamos decir, espeluznante, tremendo, que nos llega desde Valencia. El caso de una agresión sexual a un menor